Señor, mis hermanos, hoy vamos a concluir con esta serie de la esencia del Evangelio. Esta es la quinta parte de esta serie de la esencia del Evangelio. Y yo le voy a pedir que usted abra en sus Biblias en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Un texto muy corto, pero que nos va a servir como fundamento a esta exposición que vamos a tener en el día de hoy. Romanos capítulo 11, versículo 36. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la gloria de Dios en la salvación de los hombres. La gloria de Dios en la salvación de los hombres. Y esto, hermanos, es una cadena de lo que ya hemos venido estando predicando en las últimas 4 exposiciones. Así que esto es básicamente la conclusión de esta serie de la esencia del Evangelio. Y damos ahí lectura a la palabra del Señor en Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, me presento delante de ti para exponer tu palabra frente a tu pueblo, Señor. Te pido que seas tú conmigo, que tú me des gracia, entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control de mi preparación, pero que seas tú guiando, Señor, mi ser para poder comunicar tu palabra a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo en esta tarde pueda ser edificado grandemente a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde la caída del hombre en Génesis, la raza humana ha hecho algo de una manera consistente y permanente, y eso ha sido buscar su propia gloria. Cuando Satanás le mintió a Eva, una de las mentiras que le dijo varias, le dijo, come del fruto y no te preocupes que no vas a morir. Pero también le dijo otra mentira. Le dijo, si tú comes del fruto, vas a llegar a ser igual a Dios. Y Eva y Adán se creyeron la historia, hermanos. ¿Por qué? Porque desde ese momento ellos a lo mejor llegaron a pensar de que, wow, si nosotros podemos llegar a ser igual a Dios, significa entonces que también nosotros somos dignos de adoración, somos dignos de recibir gloria, hermanos. Y el hombre ha buscado su propia autonomía, su propia independencia, su propia felicidad, su propia libertad, su propio destino, su propio reconocimiento, su propia exaltación, su propia vanagloria, su propia autosatisfacción, en fin, todo lo que el hombre hace, lo hace para su propio beneficio y para buscar su propia gloria. Y lo que el hombre no se da cuenta es que al hombre buscar su propia gloria, el hombre manifiesta toda una gama de comportamientos pecaminosos que continúan corrompiendo su interior y lo mantienen, hermanos, en un viaje incesante e incansable de seguir buscando su propia gloria y su propia satisfacción y orgullo personal. Y yo quiero aclarar algo antes de entrar de lleno a este aspecto de la gloria de Dios en la salvación de los hombres. Es que en los últimos, tal vez 120 años, se ha desarrollado un vocabulario relacionado a la gloria de Dios. Usted va a los cultos, por lo general a los servicios, y no importa a qué tipo de denominación usted vaya. Hay algunos grupos que hacen un poco más de énfasis en este aspecto, pero se habla mucho acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios se mueve entre nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado ese tipo de expresiones? ¿Okay? Son muy comunes, hermanos. Pero yo quiero aclarar algo porque aunque es verdad que la presencia de Dios debe y mueve al pueblo a la verdadera adoración, pero la gloria de Dios, hermano, no tiene nada que ver con gente revolcándose en el piso, gritando en los servicios de una manera desenfrenada. No tiene nada que ver con brincar o con correr. No tiene nada que ver con hablar en lengua sin interpretación bíblica.
no tiene nada que ver con muchas otras cosas, hermanos, que están centradas en las emociones temporales de los hombres. Hago esa aclaración, hermano, porque muchas personas han reducido este término de la gloria de Dios a esas cosas, a solamente experiencias emocionales, y dicen, oh, la gloria de Dios estuvo aquí. Entonces, cuando no ven estas cosas, entonces aparentemente la gloria de Dios no estuvo en medio de ellos, hermano. Y eso es una contradicción a uno de los atributos de Dios, y es que Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar, hermano. La palabra de Dios dice que la tierra está llena de su gloria. Entonces, no podemos limitar la gloria de Dios a meramente pues la gente meneando su cabeza o tirándose al piso, porque la gloria de Dios, hermano, va mucho más allá, trasciende mucho más allá de cualquier experiencia emocional. Y doy esa aclaración importante, hermano, porque lo que vamos a discutir en esta tarde no tiene nada que ver con esas cosas. Vamos a tratar de ver qué la palabra de Dios revela acerca de qué realmente significa la gloria de Dios. Y yo le voy a dar una definición básica que nos provee un ministerio que se llama God Questions. Si usted tiene la oportunidad, yo le voy a recomendar altamente este ministerio. Se llama godquestions.org. En español no estoy seguro de cuál es la traducción, pero sería tienes una pregunta.org, pero no estoy seguro que tienen el domain en español, pero sí lo tienen en español. Ok, no me he fijado, pero siempre que he utilizado este ministerio lo busco bajo godquestions.org. Y godquestions.org provee una definición, hermano, creo que nos va a ayudar a entender este aspecto de la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es la belleza de su espíritu, hablando del espíritu de Dios. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana del carácter de Dios. Y obviamente, al hablar del carácter de Dios, estamos hablando de todo lo que Él es, cada uno de sus atributos. Esta gloria puede coronar a un hombre o llenar la tierra, como dice el salmista, la tierra está llena de su gloria. Pero también, hermano, es vista dentro de un hombre y en la tierra, pero no es de ellos, es de Dios. O sea que cuando Dios manifiesta su gloria, hermano, en medio de la tierra, en medio de su creación y en medio de su pueblo, no perdamos de vista, hermano, que es su gloria. No perdamos de vista eso, hermano. La gloria del hombre es la belleza del espíritu del hombre, pero la belleza del espíritu del hombre es falible y eventualmente pasajera. Y por lo tanto termina en humillación, porque es una gloria perecedera, no es una gloria eterna. Pero la gloria de Dios, la cual es manifiesta en el conjunto de todos sus atributos, jamás se desvanece porque es eterna. Esa es la diferencia de la gloria de Dios y la gloria de los hombres. Cuando nosotros vemos a los artistas del mundo, hermano, y vemos por televisión que hacen sus conciertos y van 70,000, 100,000 personas, todo el mundo aplaudiendo, hermano, y gritando, y dándole aplausos y reconocimiento. Ese artista, cuando se muera, se le acabó. Su gloria, hermano, es temporal. Su reconocimiento es efímero. Después que muere, hermano, se acabó cualquier sentimiento de gloria y de reconocimiento que pudiera tener ese artista, se acabó en el momento en que esa persona muere. Pero sin embargo, en el caso de Dios, la gloria de Dios es eterna, hermanos. En palabras sencillas, la gloria de Dios se trata en todo momento acerca de Él. La alabanza, excelencia y majestad de sus propios atributos y sus propósitos. Nosotros tenemos que entender, hermano, este aspecto de la gloria de Dios para poder entender cómo Dios manifiesta su gloria en la salvación de los hombres. Y en nuestras últimas 4 exposiciones acerca de esta serie, la esencia del Evangelio, nosotros hemos contestado 3 preguntas. Nosotros contestamos qué son las buenas nuevas. Luego hablamos acerca de quién es Jesús. Vimos acerca de su deidad y de su humanidad. Y luego hablamos la semana pasada acerca de qué fue lo que hizo Jesús. Pero queda una pregunta por contestar. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros respondemos
el porqué de las buenas nuevas, cómo nosotros respondemos, el por qué Cristo vino al mundo. Cole Brown en su libro El Evangelio pregunta de esta manera: ¿por qué el Hijo de Dios intencional y voluntariamente dejaría su trono celestial a venir a una tierra rota, vivir una vida de sufrimiento, sería injustamente condenado y se sometería al asombroso poder de la temible ira de Dios? ¿Por qué Él haría esto? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús y a Dios Padre a hacer lo que hizo a través de la obra de Jesucristo, hermanos? Y no perdamos de perspectiva, hermano, que nosotros hablamos de una definición de lo que es el Evangelio. Y nosotros hemos dicho ya en 4 ocasiones que el Evangelio es la buena nueva de quién es Jesús y lo que Él ha hecho, pero aquí está la respuesta a la pregunta ¿por qué? Para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Así que cuando nosotros contestamos esta pregunta, ¿por qué Dios hizo lo que hizo a través de su Hijo, hermano? Lo hizo para la gloria de Él mismo, para su propia gloria, hermanos. Esa es la diferencia entre una predicación cristocéntrica y centrada en Dios y una predicación centrada en el hombre, hermano. La predicación centrada en el hombre gira todo alrededor del hombre. La predicación bíblica, hermano, gira siempre en torno a Dios, a sus atributos y a su gloria. Pero también, hermano, no solamente es para la gloria de Dios, sino que como resultado también para el bien del pueblo de Dios. Pero no podemos invertir ese orden. No es para la gloria del pueblo de Dios, es para la gloria de Dios, pero es para el bien del pueblo de Dios. Jonathan Edwards escribió en una ocasión acerca de este aspecto de la gloria de Dios y de cómo Dios bendice a su pueblo a través de él buscar su propia gloria. Y él dice lo siguiente: al buscar Dios su gloria, Él busca el bien de sus criaturas, porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus hijos, hermanos. Más adelante, más al final, vamos a entender este aspecto. Y al comunicar su plenitud con ellas, lo hace con Él mismo, ya que el bien de sus criaturas, que es lo que busca, está en unión y comunicación con Él mismo, hermano. Así que mientras más Dios es glorificado por medio de su pueblo, más bien y bendición recibe su pueblo. Y él continúa diciendo: Dios es el bien del pueblo de Dios. La excelencia y felicidad de su pueblo no son más que la emanación y expresión de la gloria de Dios. Al buscar Dios la gloria y felicidad de sus criaturas, se busca a sí mismo, y al buscarse a sí mismo, es decir, siendo difundido, busca gloria y la felicidad de su pueblo, hermanos. Cuando nosotros entendemos la gloria de Dios, hermanos, nosotros como sus criaturas y como seres ahora en Cristo, podemos disfrutar, hermanos, podemos encontrar felicidad en darle gloria a Dios. Y cuando nosotros le damos la gloria a Dios, hermano, Dios es feliz y Él muestra, hermano, contentamiento en que su pueblo encuentre felicidad y satisfacción en Él. Y el primer punto que podemos exponer en esta tarde es para la gloria de Dios, como nos dice la definición que estuvimos hablando. Dios el Padre, en armonía con su Hijo, llevaron a cabo el plan de redención para revelarle al mundo varias cosas. ¿Para qué Dios manifiesta su gloria, hermano? ¿Cuál es el propósito por el cual Él manifiesta su gloria? Bueno, lo primero que podemos identificar del por qué Dios manifiesta su gloria a los hombres es para glorificar la misericordia de Dios y su abundante gracia. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Nosotros los seres humanos caídos respondemos de 2 formas ante nuestros enemigos. Por lo general, ¿cómo nosotros respondemos ante nuestros enemigos? De 2 formas. O peleamos contra ellos o huimos de ellos. ¿Verdad que sí? Esas son las 2 maneras como nosotros lidiamos con aquellos que tal vez consideremos enemigos nuestros. El ser humano, por lo general, o pelea con su enemigo o huye de su enemigo. En otras ocasiones nosotros usamos
palabras y acciones contra nuestros enemigos para hacer dos cosas: o para herirlos o para nosotros alejarnos radicalmente de ellos para encontrar protección. ¿Verdad que sí? Sin embargo, hermano, Dios opera todo lo contrario. Dios manifiesta su gloria, hermanos, para glorificar la misericordia de Dios y su abundante gracia para con su pueblo. Sin embargo, hermanos, Dios muestra todo lo contrario a través del mensaje del Evangelio y la obra de Cristo, a diferencia de cómo nosotros tratamos tal vez a nuestros enemigos o aquellos con los cuales tal vez no queremos tener ninguna relación. Dios opera distinto, hermano, y Él manifiesta su gloria de una manera distinta a como nosotros la manifestamos. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7, porque ahí vamos a ver cómo Dios manifiesta y glorifica su misericordia y su abundante gracia para con su pueblo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Manteniendo de perspectiva, hermano, que nosotros antes de estar en Cristo, la Biblia nos revela claramente que nosotros éramos ¿qué? Sus enemigos. Nuestro pecado, hermano, había creado enemistad entre Dios y nosotros. Y aquí en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7, vemos claramente cómo Dios, hermanos, obra distinto a como nosotros obramos y cómo Él glorifica su misericordia y su abundante gracia. Dice ahí el capítulo 2, versículo 1. Y Él, hablando de Dios, hermano, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta situación, hermanos, de nosotros vivir nuestra vida bajo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, siendo esclavos del pecado, hermano, nos había puesto en un estado de enemistad con Dios. Pero miren cómo Dios glorifica su misericordia y su abundante gracia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, hermano. ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros enemigos y a aquellos con los cuales no queremos tener ningún tipo de relación? ¿Los tratamos con misericordia y con gracia? Negativo, hermano. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Sin embargo, hermano, aún nosotros siendo todo lo que los versículos 1 al 3 describen, sin embargo, hermano, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y este versículo 7, hermano, es el versículo clave de este aspecto de cómo Dios muestra su gloria a través de la misericordia y de la gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Así que cada vez, hermanos, que Dios muestra su gracia y su misericordia para con los pecadores que no quieren tener una relación con Él y que por causa de su pecado son enemigos de Dios, Dios, hermano, muestra su gloria extendiéndoles misericordia y extendiéndoles gracia. A diferencia de cómo nosotros los seres humanos tratamos a nuestros enemigos. Dios muestra, hermanos, su gloria al extender gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros. Entonces sí, nosotros podemos decir, la gloria de Dios está sobre mí. Porque Dios ha mostrado gracia y misericordia, hermano. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. Mire, hermano, esto se escribió hace 2000 años atrás. Y Pablo, hermanos, revela claramente que Dios muestra
su gracia y su misericordia en los siglos venideros. ¿Quiénes somos los beneficiarios de su gracia y su misericordia en los siglos venideros? Nosotros. Dios, hermano, por los últimos 2000 años ha estado mostrando su gloria para con el pueblo y para con el ser humano rebelde, mostrándole gracia y misericordia al salvarnos. Eso es algo que no hacen los enemigos contra otros enemigos. Pero Dios, hermanos, muestra su gloria mostrando misericordia y mostrando gracia. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 22 y 24. Romanos capítulo 9, versículos 22 y 24. Algún día, hermano, voy a predicar de todo el capítulo 9 de Romanos y voy a tener unas maletitas aquí listas para cuando termine la exposición. Pero dice ahí en Romanos 9, 22 al 24, vemos, hermano, cómo Dios muestra su gloria para con los seres humanos. Romanos capítulo 9, versículos 22 y 24. Creo que algunos de ustedes ya hemos leído el contexto de este pasaje, pero quiero concentrarme en estos dos versículos. Y dice, ¿y qué? ¿Alguna vez usted ha hecho esa pregunta? ¿Le han dicho eso? Cuando a lo mejor los niños le dicen algo a los padres o los padres les responden a los hijos, y le dice, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Ha hecho esa expresión? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Y aquí Pablo dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, hermanos. Por eso que nosotros dijimos que el título de esta predicación es la gloria de Dios en la salvación, hermano, de los hombres. Y es que en la salvación de los hombres, hermanos, Dios manifiesta su gloria. Aún en la condenación de los reprobados, Dios manifiesta su gloria. MacArthur comenta acerca de esto y dice, la salvación es para la gloria de Dios porque despliega su misericordia y amor sin límites hacia aquellos que están muertos en sentido espiritual a causa de su pecaminosidad, hermanos. Yo sé que este tema de la soberanía de Dios y de la elección incondicional de Dios es difícil de comprender, hermano, para nuestra mente finita. Yo no me paro aquí como todo un teólogo erudito que entiendo todo este misterio. Pero lo que sí puedo entender, hermano, a la luz de la Escritura, es que Dios manifiesta su gloria tanto en la condenación de los perdidos como en la salvación de los perdidos, hermanos. Y yo sé que esto le va a sonar extraño, hermanos. Pero cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de sus atributos. En el infierno, hermano, se está manifestando la gloria de Dios por medio de su justicia. Trague, hermano. Pero la justicia de Dios está siendo aplicada, hermano, a los condenados, a aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio. Y aún ahí, hermano, Dios manifiesta su gloria por medio de su justicia. Pero también, hermano, nosotros encontramos en el último libro de la Biblia, el último libro de la revelación de Dios, cómo se confirma en la consumación final de nuestra salvación la gloria de Dios como el motor de toda la obra de redención. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14 y luego Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14. Esta es la consumación de nuestra salvación, hermanos. Aquí está Juan viendo cómo va a ser el resultado final de la obra de redención en la vida de aquellos que Dios ha redimido. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14. Acompáñenme ahí con su lectura. Miren lo que dice. Aquí está Juan hablando. Y dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos,
estaba en pie un cordero como inmolado. Cordero inmolado, hermano, es Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus. Yo no le puedo dar ahora mismo una clase de escatología apocalíptica, hermano, pero todo esto es lenguaje simbólico, hermanos. ¿Ok? Yo no quiero que usted se imagine que Cristo tiene 7 ojos por un lado, y no, esto es un lenguaje simbólico, hermano, que a veces es difícil de comprender. Dice el versículo 7, y vino y tomó el libro, hablando del cordero, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, hermanos. Y miren lo que dice Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. 2 capítulos más adelante. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esa multitud, hermanos, son todos los creyentes a través de toda la historia de redención. Esto es un libro, hermano, escatológico, que apunta hacia los eventos que han de suceder en un futuro luego de la segunda venida de Cristo. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Así que vemos, hermano, que la gloria de Dios en la salvación de los hombres comienza desde antes que Dios hubiese creado cualquier cosa. Se manifiesta a través de la obra de Cristo en salvar a pecadores, y aún, hermano, en la consumación de la redención, Dios continúa recibiendo la gloria de vida, hermano, a su nombre y a sus atributos. Esta es la diferencia, hermano, entre la posición humanista del sinergismo y la posición bíblica del monergismo, que los reformadores tuvieron que defender arduamente. ¿Se acuerdan en el mes de julio que una de las últimas exposiciones hablamos acerca de que soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, hermanos? Los reformadores, hermanos, batallaron arduamente por traer la gloria de Dios a su debido lugar. El sinergismo, hermanos, es la doctrina o la enseñanza que la salvación está centrada y depende del hombre, y que el hombre al final del día es el que parece que merece algún tipo de gloria y reconocimiento por su esfuerzo,
y su decisión libre de venir a Dios a la salvación. Sin embargo, el monergismo, hermano, establece todo lo contrario, que Dios es el que desde principio a fin, hermano, lleva a cabo la salvación de los hombres y que nosotros simplemente respondemos a ese llamado que Dios nos hace por medio del Evangelio. Esta es la razón por la cual el profeta Jonás podía, hermano, afirmar, aún luego de su resistencia a llevar a cabo la voluntad de Dios, ahí sentado, hermano, en la calabacera, mordiéndose los dientes porque Dios extendió su gracia y su misericordia sobre los ninivitas, él tuvo que llegar a la conclusión, la salvación es del Señor, hermanos. Y Dios manifestó su gloria a través de la salvación, hermano, que le estaba ofreciendo a los ninivitas y que también nos ha ofrecido a nosotros. Pero este segundo punto que vamos a tocar, hermano, de cómo Dios manifiesta su gloria, creo que es el más controversial de todos. Y es que Dios manifiesta su gloria, hermano, con un fin, para glorificarse a sí mismo. Para glorificarse a sí mismo. Y surge una pregunta: ¿por qué Dios el Hijo hizo lo que hizo? Las Escrituras nos revelan, hermano, claramente que todo lo que Jesús hizo, lo hizo para traer gloria al Padre y como resultado que Dios el Padre lo glorificara a Él. Y esto, a lo mejor usted no está entendiendo, hermano, las implicaciones de esto, pero las vamos a entender. Dios hace todo lo que hace, hermano, para su propia gloria. Todo, hermanos, para su propia gloria. En su naturaleza, hermanos, Él sabe que todo lo que pasa resulta para su gloria. Y esto lo vemos claramente, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 5. Aquí vemos cómo Dios, hermanos, recibe gloria cuando Él se glorifica a sí mismo por medio de sus obras. San Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. El Evangelio según San Juan está en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto es lo que se conoce como la oración intercesora de Cristo ante el Padre, horas antes de ser llevado, arrestado para ser crucificado. Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios se glorifica a sí mismo. Y cómo Jesús, hermano, glorifica al Padre y cómo el Padre glorifica al Hijo. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a quienes, a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, hermano. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis, aún en nuestra limitación y tal vez en nuestras diferencias, hermano, tal vez de preparación o de educación, hacemos mucho énfasis en que conozcamos los atributos de Dios. Porque al nosotros conocer los atributos de Dios, hermano, nosotros podemos glorificar al Padre por quien realmente Él es. Usted no puede glorificar a quien usted no conoce, hermano. Cristo sabía quién era el Padre sabía quién era Él, hermano, y juntos se glorificaban unos a otros por medio de sus obras, hermano. Sigue diciendo el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, hermanos. Durante todo el ministerio de Cristo, hermano, todo lo que Cristo hizo era para glorificar al Padre. Todo, hermanos. Y al Cristo el Hijo glorificar al Padre, hermanos, Dios glorificaba al Hijo. Así que en todo momento, hermanos, en la Trinidad existe este sentimiento de darse gloria a ellos mismos. No de una manera pecaminosa como nosotros lo hacemos, hermanos. Porque a nosotros nos encanta darnos gloria unos a otros, pero es porque está motivado por una
motivación pecaminosa, hermano. Pero en la Trinidad de Dios, en la triunidad de Dios, hermano, ellos se glorifican a sí mismos por quienes ellos son. Porque es que ¿a quién más le van a dar gloria? No hay nadie por encima de ellos. No hay nadie comparado con ellos, hermano. No hay nadie que comparta los atributos que ellos tienen. Por ende, no hay nada pecaminoso en que ellos se den gloria uno al otro. Estas verdades, hermano, que hemos visto pueden llevar a alguien a preguntarse, ¿acaso esto no es una actitud egoísta de parte de Dios al afirmar que Él hace todas las cosas solo para su gloria? Alguien podría preguntarse eso, ¿verdad? Y la razón, hermano, por la cual nosotros, las criaturas, tenemos la osadía de preguntarnos esto, es como contesta el salmista en el Salmo 50, 21, y es que nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Por eso tenemos la osadía de hacernos esta pregunta. Esto como que suena egoísta de que Dios haga todas las cosas por el mero hecho de que Él quiere recibir gloria a través de ellas. Pues sí, hermanos. Dios hace todas las cosas y al final de todo, hermano, todo es para la gloria de Dios. Cuando alguien hace algo y luego insiste en llevarse todo el crédito, esa actitud nos molesta, ¿verdad que sí? Cuando usted trabaja en un equipo y después que todos ustedes trabajaron, viene un bocón y fanfarrón y quiere llevarse toda la gloria de todo lo que todo el mundo hizo, ¿verdad que eso molesta? ¿Verdad que molesta? ¿Por qué? Porque entendemos que esa persona está poniendo de manifiesto su orgullo. En realidad, hermanos, sabemos que él o ella no merece todo el crédito, pero cuando Dios exige su gloria, Él es merecedor de todo el crédito porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La diferencia entre Dios y nosotros, hermanos, es que Dios no nos necesita a nosotros para poder llevar a cabo su plan. Nosotros sí necesitamos de otro para poder llevar a cabo un proyecto o para poder llevar a cabo algo, hermano. Y necesitamos unirnos y trabajar juntos. Y al final del día, pues a lo mejor alguien se quiere llevar todo el crédito, ¿verdad? Es como el jefe que tiene a 20 trabajadores trabajando debajo de él, pero al final del año, ¿a quién es que le dan los premios? Al jefe, ¿verdad? Y el jefe de la comunidad le da un premio por todos sus servicios otorgados a la comunidad. Y los empleados, ahí le dan una tarjetita de $25 de Chick-fil-A. El jefe se quiere llevar toda la gloria, hermano. Bueno, en el caso de Dios, como Dios no necesita de nadie, hermano, Él no tiene ningún problema en Él quererse llevar toda la gloria por todas las cosas que hace. Yo quiero que meditemos en esto, hermano. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos ha dado la vida? ¿Quién sostiene nuestra vida? ¿Quién nos ha dado los dones y talentos que tenemos? ¿Quién dio a su Hijo para morir en nuestro lugar? ¿Quién es el que ha obrado el nuevo nacimiento en nuestras vidas? ¿Quién es el que nos justifica de nuestros pecados? ¿Quién es el que nos adopta como parte de su familia? Es Dios, hermano. Por ende, Él tiene toda la autoridad y el derecho de llevarse la gloria y el reconocimiento en cada una de estas cosas. Por eso es que cualquier corriente teológica, hermanos, que no glorifique estas verdades en su enseñanza y en su proclamación, le están intentando robar la gloria a Dios. Y eso es un acto de soberbia. Los entendidos entenderán a qué me estoy refiriendo. Si Dios dijera mañana, hermano, que Él es el ser más glorioso que existe, eso no sería orgulloso de su parte y no lo es porque es cierto. Decir lo contrario sería mentira, hermanos. Sería mentira, hermano. Dios no tiene ningún problema en decir yo soy santo, santo, santo. Porque es que más nadie es santo, santo, santo. Él no tiene ningún problema en decir yo soy perfecto. Porque es que nadie puede proclamar eso, hermano. Hay algunos que se atreven a proclamar eso, pero no es la verdad, hermano. Por eso Él puede decir abiertamente yo soy Dios justo. Porque es que nadie puede llevar a cabo, ni nadie tiene ese atributo, hermano. Así que cuando Dios mismo habla de sus atributos, Él lo puede hacer con jactancia. Porque nadie es como Él, hermanos. Y todo esto resulta para el bien del pueblo de Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios y entendemos la gloria de Dios dentro del contexto bíblico, nosotros, hermanos, somos recipientes de algunos beneficios al nosotros entender la gloria de Dios. Y aunque la razón principal por la que Jesús hizo todo lo que hizo fue para la gloria de Dios,
la gloria de Dios no fue la única razón. También lo hizo para el bien del pueblo de Dios. Y si tú eres creyente, escúchame bien, lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Aquí vemos, hermano, cómo el pueblo de Dios, aquellos que Él ha redimido, reciben el beneficio de la gloria de Dios en sus vidas. Dice ahí Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hermano. Vete de aquí sabiendo que si tú eres creyente en Cristo, Dios te ha amado con un amor que nadie te puede dar. Para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esa palabra es importante, ahora, porque antes no lo eran, hermanos. Pero por medio de Cristo, por medio de Dios manifestar su gloria, extendiendo su gracia y su misericordia para con nosotros los pecadores, ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermanos. Así que en la definición que nosotros proveímos acerca del Evangelio, nosotros habíamos dicho, hermano, que el Evangelio es la buena nueva de quién Jesús es, lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios, hermanos. Y Dios encuentra gloria y satisfacción en mostrar su amor para con sus enemigos. Dios recibe, hermano, gloria. Los ángeles adoran a Dios, hermanos, y le dan gloria a Dios por la manera en que Él manifiesta su gloria para con los perdidos. Por eso es que hay un pasaje bíblico que dice que hay alegría en el cielo, que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente, hermanos, porque entienden que Dios está manifestando su gloria a través de la salvación de ese perdido. Pero también, hermano, cómo el pueblo de Dios se beneficia de la gloria de Dios, se beneficia, hermano, a ser residentes permanentes de la ciudad de Dios. Ya con esto vamos a ir concluyendo. Miren lo que dice el penúltimo libro de la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 8. Donde aquí vemos, hermano, la consumación final de la gloria de Dios en la salvación de los hombres. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 8. Dice ahí la palabra del Señor en Apocalipsis 21 del 1 al 8. Dice, vi un cielo nuevo. Aquí está Juan teniendo, hermano, una visión de cosas que van a pasar en el futuro. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí está hablando de la nueva creación, hermano, de los cielos nuevos y la tierra nueva que el universo experimentará luego de la segunda venida de Cristo. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, hermano. Hay una corriente escatológica, hermanos, no voy a abundar en ella, pero hay una corriente escatológica que habla acerca de una nueva Jerusalén física. Pero, hermanos, miren lo que dice el texto. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la nueva Jerusalén? ¿Es una ciudad literal, física? No, hermano. Es la iglesia. Es aquellos a quienes Dios ha redimido.
Es aquellos, hermanos, que son su pueblo por medio de la obra de Cristo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y aquí está la advertencia, hermano. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Así que, ¿cómo Dios manifiesta su gloria para con su pueblo? Al hacerlos residentes permanentes de su ciudad, hermanos. Y cuando hablamos de ser residentes permanentes de su ciudad, no nos estamos limitando, hermanos, simplemente a un lugar geográfico. Estamos hablando, hermanos, de poder gozar de la presencia de Dios y quién Dios es en todo momento y eternamente. Algo que en estos momentos nosotros no podemos disfrutar a cabalidad, porque todavía no hemos sido transformados, no hemos sido glorificados, hermano. Pero en el momento en que Dios manifieste todas estas cosas y que su gloria sea manifestada, hermano, al mundo entero, algunos para destrucción y otros para salvación, hermano, nosotros gozaremos de una ciudadanía permanente con Dios y con su presencia. Y podremos ser testigos de su gloria, hermano, en todo su esplendor. Y concluyo, hermano, con estas palabras del pastor Miguel Núñez, que él habla acerca de cómo Dios manifiesta su gloria y cómo nosotros los creyentes somos recipientes de esta gloria. Dice: cuando Dios demanda que la gloria sea dada solamente a Él, Él no está tratando de llamar la atención como nosotros, ¿verdad? Ahora mismo, hermanos, y voy a ser sensible a lo que voy a decir. Ahora mismo sabemos que en México y en Puerto Rico hay todo tipo de situaciones pasando, ¿verdad? Y hay muchas personas que de corazón están ayudando. Y hay mucha gente anónima que está ayudando, hermano. Pero ha habido un debate en las redes sociales y en la televisión de que mucha gente, hermanos, están todos grabando sus videitos con lo que están haciendo, ¿verdad? Con sus donaciones y su dinero, y todos los artistas, hermanos, recaudando millones y millones de dinero. Yo no estoy en una posición para juzgar cuál es su motivación, hermano. Pero créame que al final del día, ellos quieren llevarse la gloria. Cada cual quiere llevarse el reconocimiento, hermano, y el aplauso de los hombres. Dios está satisfecho en su propia perfección porque Él no necesita nada. Él no está buscando que lo aplaudan y lo alaben, puesto que después de nosotros aplaudir a Dios nos quedamos cortos del tributo que Él se merece, hermano. Esa es la diferencia, hermano, entre Dios y nosotros. Hay servicios religiosos, hermano, que obligan a la gente a tener tipos de comportamiento en el servicio. Dicen: apláudale a Dios lo más duro que usted pueda, porque así Dios recibe más gloria. Mire, hermano, así le aplaudan todos los mortales o no, aquí en la tierra Dios sigue recibiendo gloria en la eternidad, hermano. Dios ha recibido la alabanza de sus ángeles y de sus creaciones y de sus serafines y de sus querubines, hermano, mucho antes de habernos creados a ninguno de nosotros. Dice: Dios no tiene necesidad de algo tan imperfecto y tan inferior como la adoración que nosotros podemos rendirle en esta tierra. Esto no quiere decir que Él no la disfruta, sino que no la necesita, hermano. Vamos a darle un aplauso de júbilo. Está bien, yo entiendo eso, hermano, pero a la hora de la verdad, le demos o no le demos a Dios el aplauso de júbilo aquí en la tierra, Dios sigue siendo aplaudido eternamente. Esto no quiere decir que Él no disfruta de nuestra adoración, pero sí revela que Él no la necesita.
Dios disfruta de nuestra adoración de la misma manera que un padre se complace en sus hijos cuando estos han asimilado bien sus buenas enseñanzas y las reflejan en sus vidas. En el caso de Dios, mientras mejor adorador soy, más cerca de la imagen de su Hijo estoy. Y mientras más cerca de esa imagen me encuentro, mejor reflejo el propósito para el cual Él me creó. Y mientras más cerca de ese propósito me encuentro, más plenitud de vida disfruto. Y mientras más plenitud tengo, más gozo experimento. Y mientras más gozo experimento en Dios, más glorifico a Dios, hermano. Y como dice el pastor John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él, hermano. ¿Usted queremos nosotros vivir una vida cristiana que le dé gloria a Dios? Estemos satisfechos, hermanos, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en lo que Dios continuará haciendo en nuestras vidas. Cuando el cristiano pierde de perspectiva esto, hermano, encuentra su satisfacción en Dios si obtiene las cosas y las peticiones que le pide. Pero cuando no las recibe o no son contestadas, porque Dios contesta de 3 formas: sí, no o espérate. Esas son las 3 formas, hermano, que Dios contesta. Pero si nosotros encontramos, hermano, nuestra satisfacción en Dios, a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, Dios es más glorificado en nuestras vidas. Dios recibe más gloria de parte de nosotros cuando nosotros estamos satisfechos en quién es Él, que cualquier acto de adoración pública que nosotros podamos hacer en un servicio. Porque aquí nos podemos matar, hermano, y dando vueltas y remolineando. Y después, hermano, vivir una vida de total insatisfacción allá afuera. Y vivir, hermano, con las mismas actitudes carnales y pecaminosas que viven los impíos. Con la misma desesperación, con la misma angustia, con la misma preocupación. Pero cuando nosotros, hermanos, vivimos satisfechos en Él, Dios es glorificado a través de nuestra satisfacción. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Somos recipientes de tantos beneficios tuyos, Señor, que tú has, en tu gracia y tu misericordia, decidido manifestar a nosotros, Señor, para glorificarte a ti mismo. Tú recibes satisfacción en mostrar tu gloria a los hombres, Señor, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Tú eres el único digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, Señor. Tú eres el único que tiene todos los atributos necesarios para que nosotros podamos adorarte por quien tú eres. Ayúdanos, Señor, a que podamos crecer en nuestro entendimiento de lo que significa la gloria de Dios en el universo, en la creación, pero también en la salvación de nuestras vidas. Y que nosotros podamos disfrutar de aquellos beneficios espirituales que hemos recibido a través del Evangelio de Jesucristo. Y que tú utilices estas exposiciones, Señor, para obrar en los corazones de aquellos que todavía tal vez no han puesto su confianza en ti o que tienen una imagen falsa de quién realmente tú eres. Que ellos puedan realmente poner y contemplar su mirada en la verdadera gloria de Dios que ha sido manifestada a través de Jesucristo y de su obra en la cruz. Y que esa sea su mayor satisfacción. Que podamos encontrar satisfacción en esa obra de redención, de justificación, de santificación, de adopción que tú has hecho en nuestras vidas por medio de Cristo, Señor. Somos una comunidad pequeña, pero que queremos glorificarte, queremos exaltarte por quien realmente tú eres, Señor. A pesar de nuestras imperfecciones, queremos darte gloria de vida. Y te pedimos que tú nos enseñes a que te podamos conocer cada día más y más. Que tú pongas un deseo ardiente en nuestros corazones por conocerte a través de cómo tú te has revelado por medio de tu palabra escrita. Y que podamos vivir unas vidas satisfechas, no solamente en la obra que Cristo hizo por nosotros, sino que podamos vivir una vida satisfecha en conocerte a ti todos los días, Señor. Salva, Señor. Y que hay vidas que necesitan salvación. Obra de manera especial, Señor. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.